Bueno, buenos días. Hoy vamos a revisar lo que es el abordaje, pues el diagnóstico, manejo de síndrome de Lambert-Eaton. Yo también, pero lo encontré más como Lambert-Eaton, de porque no corre. Yo siempre nunca lo había visto y escucharlo. Bueno, en contenidos vamos a revisar una breve introducción, algo de la historia, de la epidemiología, y luego vamos con lo que son sus asociaciones con neoplasia, su fisiopatología, la parte clínica, la parte diagnóstica que involucra tanto análisis serológicos como el electrodiagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y las conclusiones. Es importante recalcar que el Lambert-Eaton es un síndrome miasténico o ocasionalmente o en su mayoría es parte de una enfermedad paraneoplásica o de una enfermedad autoinmune de la unión neuromuscular que se caracteriza clínicamente por debilidad y disfunción autonómica. La debilidad característica se piensa que es causada o más bien hay evidencia de que es causada por autoanticuerpos que están generados contra o dirigidos contra el canal de calcio operado por voltaje tipo PQ. Acá lo vamos a seguir como el VGCC, que está presente en las terminales nerviosas presinápticas y este proceso autoinmune lo que genera es una disminución de la liberación presináptica de acetilcolina, que es lo que va a explicar los síntomas y el cuadro clínico que presentan los pacientes con esta patología. Más de la mitad, alrededor del 60%, van a estar asociados con carcinoma de células pequeñas de pulmón o SCLC, el cual ese carcinoma expresa el mismo canal de calcio operado por voltaje. El diagnóstico para confirmarse requiere pruebas serológicas y requiere de pruebas de electrodiagnósticos. En cuanto a la historia, empezamos en 1953, cuando el doctor Anderson y sus colegas describieron un paciente masculino de 47 años con debilidad proximal fatigable, con disfasia y con disminución de los reflejos tendinosos profundos. Posteriormente, este paciente que tenía a su vez un carcinoma de células pequeñas después de la remoción quirúrgica del cáncer, el cuadro del paciente mejoró notoriamente. Posteriormente, en 1956, en la Sociedad Americana de Congreso, eh, Lambert y sus colaboradores presentaron un reporte de 6 pacientes con un déficit de transmisión neuromuscular asociado a neoplasias malignas. En ellos identificaron algunos hallazgos clínicos clásicos y electrofisiológicos que fueron diferentes porque en ese momento se pensaba que era un tipo de miastenia gravis, pero los hallazgos tanto clínicos como electrofisiológicos eran diferentes. Posteriormente, Eaton y Lambert en 1957 reportan las anormalidades electrofisiológicas distintivas de este cuadro, que básicamente se presentan o como punto cardinal ante el test de estimulación repetitiva. Y desde entonces empiezan a llamar el cuadro un síndrome de Lambert-Eaton o Eaton-Lambert. Estos criterios electrofisiológicos representaron una marca tan indeleble que todavía son los que se utilizan cuando uno evalúa el test de estimulación repetitiva a la hora de dar un diagnóstico electrofisiológico compatible con la entidad. Posteriormente, en 1983, el doctor Fukunaga mostró que probablemente estaban involucrados los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que ayudó a
seguir esa línea de investigación para entender los mecanismos fisiopatológicos. El mayor auge de los estudios y el entendimiento de esta vía fisiopatológica se vio entre los años 1983 hasta el 1995. De ahí en adelante se demostró la presencia de anticuerpos contra el canal de calcio dependiente de voltaje, en especial el tipo P y tipo Q, el tipo PQ en estos pacientes. Y posteriormente se han estado evaluando y determinando los aspectos ya más bien epidemiológicos y los aspectos clínicos. En esa imagen a quien vemos a Edward Lambert en su laboratorio de electromiografía en la Clínica Mayo, fue una foto de 1954. Él empezó ese laboratorio de electrofisiología, de electromiografía, en el año 1945 en la Clínica Mayo. En cuanto a la epidemiología, hay que partir de la idea de que, a diferencia de la miastenia gravis, el síndrome de Lambert-Eaton es relativamente raro. Tiene una incidencia anual que a lo mucho es de entre una décima parte hasta una 14ª parte de los casos de miastenia graves. Inclusive hay series que dicen que la presencia y la prevalencia de esta enfermedad es 46 veces menos común que la enfermedad de la miastenia grave. Por eso precisamente inicialmente hablaban de miastenia gravis y trataban de relacionarlo con la miastenia gravis hasta que el electrodiagnóstico pues empezó a mostrar que la patología era distinta. Por ejemplo, Sanders estima la prevalencia del Lambert-Eaton en los Estados Unidos entre de 1 en 100,000 pacientes. Y eso es un estimado pensando él en la base de los pacientes que tienen carcinoma de células pequeñas de pulmón, porque tiene una relación bastante fuerte. En la forma paraneoplásica de la enfermedad, la edad de inicio son alrededor de los 60 años y entre el 65% y el 75% son hombres. Cuando tenemos el Lambert-Eaton no tumoral, la edad y el sexo es similar a lo que se reporta en la miastenia gravis. Se ven todas las edades, pero tiene dos picos. El primer pico de incidencia o de inicio de la sintomatología es a los 35 años y luego tiene un pico aún mayor a los 60 años. La mayoría de estos pacientes, cuando no está relacionado el Eaton Lambert con tumor, la mayoría de los pacientes son mujeres. Y se ha visto que hay una predisposición genética, en especial los pacientes que cuentan con haplotipo HLA-B8DR3, que está ligado con autoinmunidad y a su vez autoinmunidad relacionada con el síndrome de Eaton Lambert. En especial los pacientes que tienen inicio temprano de la enfermedad. Siempre va a haber, en el 60% de los casos aproximadamente, algunas series dicen que más una relación con neoplasias, de esa la principal, pues el carcinoma de células de pulmón, pero pues hay otras neoplasias también relacionadas, como por ejemplo el carcinoma de próstata, el timoma y otros de desórdenes linfoproliferativos. El diagnóstico de Eaton Lambert, hay que tener esto muy claro, por lo general precede al diagnóstico de cáncer. Entonces, un paciente con Eaton Lambert, uno enseguida tiene que empezar una pesquisa para encontrar cáncer, específicamente el cáncer de pulmón. Eso lo precede hasta varios meses, incluso hasta los 2 años. Es decir, el paciente que empezó con síntomas de Eaton Lambert se diagnosticó tranquilamente hasta los 2 años, puede presentar o se puede identificar el cáncer. De hecho, hubo una serie por ahí que encontré que también hablaba de 9 años de diferencia entre el diagnóstico de Eaton Lambert y el diagnóstico de un cáncer. Hay que tener en cuenta, aparte de los síntomas de la enfermedad, la pérdida de peso, el hecho de que el paciente sea masculino, porque hasta el 75% de los que tienen esa relación son hombres,
y que haya un antecedente fuerte de tabaquismo. Los pacientes, paradójicamente, los pacientes que tienen el Lytton-Lambert asociado con el carcinoma de células pequeñas de pulmón viven más que los pacientes que tienen el carcinoma de células pequeñas sin Lytton-Lambert en el mismo estadio, y la misma edad. Y se cree que hay una respuesta inmune dirigida contra el cáncer que es responsable de esta sobrevida un poco más larga. La respuesta inicialmente ya en la parte del Lytton-Lambert que no está relacionado con una enfermedad neoplásica, se trata de una respuesta de la inmunidad humoral, básicamente la presencia de anticuerpos que van a estar dirigidos contra el canal de calcio dependiente de voltaje. Básicamente el carcinoma de células pequeñas también expresa ese tipo de canales de los tipos N, tipo L o tipo P, y eso lo presenta también entre las células tumorales. Y posiblemente también el tipo N puede que esté relacionado en este caso. Estos subtipos de ese canal de calcio van a ser los objetivos de esa respuesta mediada por inmunoglobulina G en la terminal nerviosa. Cuando hay entonces ese compromiso, la fisiopatología lo que indica es que una vez hay daño de ese canal de calcio, se altera toda la estructura o todo el funcionamiento de la despolarización nerviosa y por ende eso nos lleva a disminución de la liberación de los quantum de acetilcolina. Y pues eso básicamente se ve reflejado en lo que es debilidad del paciente, un síndrome muy parecido a la miastenia gravis, un síndrome miasteniforme. Esta es básicamente la unidad del canal de calcio. Vemos que tiene 4 subunidades. De esas 4 subunidades, cada una tiene 6 dominios transmembrana. Cuando vemos ese ASAT o PILU, se convierten en canales para la entrada de calcio. Y vemos también un extremo carboxilo terminal que tiene un sitio de unión a la calmodulina. Entonces, cuando vemos que hay compromiso a nivel de estos canales de calcio que vemos acá, en especial en la subunidad beta y la subunidad gamma, pues se ve se dificulta la entrada de calcio a la célula y por ende la despolarización. Los canales de calcio se van a dividir entre canales de alto voltaje y de bajo voltaje, como vemos ahí. El bajo voltaje es el canal de tipo P y de alto voltaje vamos a encontrar el tipo N y el tipo PQ, que son los objetivos o que son los responsables de la enfermedad. La clínica tiene una triada clásica, que es debilidad proximal, disautonomía y arreflexia. Todos estos síntomas pues hacen parte y se ven presentados hasta en un 80% de los pacientes. El inicio de los síntomas en términos generales va a ser una enfermedad que inicia de una manera gradual, silente, insidiosa y posteriormente se va desarrollando el compromiso, en especial un compromiso ascendente, a pesar de que la debilidad sea proximal, ¿no? Los síntomas frecuentes, el más frecuente que tenemos es la debilidad de los miembros inferiores. Por eso el paciente inicialmente se queja de que tiene dificultad para subir las escaleras, de que tiene dificultad para levantarse de la silla, para hacer sus transferencias, sus transiciones. Y entonces tenemos esto, como vimos picos a los 60 años, pues uno inicialmente piensa, no, sarcopenia, otro tipo de condiciones, que lo más probable es que sea esa causa, porque pues el Lytton-Lambert, como vimos, no tiene una frecuencia o una incidencia muy alta. De hecho, se puede catalogar como una enfermedad rara, inclusive, pero siempre pues hay que tenerla en cuenta, en especial en pacientes con antecedentes de autoinmunidad o pacientes masculinos, como uno dice, con carita de cáncer.
Además, hay debilidad generalizada en el 18% de los pacientes. Ya de ahí, síntomas menos frecuentes como dolor o rigidez muscular, boca seca, debilidad de miembros superiores, disartria, que es como el menos frecuente de los síntomas clásicos, por así decirlo. La distribución corporal, como vemos, la mayoría de veces vamos a encontrar compromiso proximal, en especial de los miembros inferiores. Mientras más oscuro esté el segmento involucrado, quiere decir que más frecuencia hay de ese compromiso. Entonces, en las figuras A y B, lo que vemos es un Eaton-Lambert no asociado a compromiso tumoral, y vemos que siempre hay un compromiso inicial a los 3 meses del diagnóstico de lo que es la cintura pélvica y los muslos, y a los 12 meses del diagnóstico, que sería la figura B, ya empieza a haber mayor grado de compromiso a nivel de los miembros superiores y del área perioral, ya por compromiso vulvar. Pero cuando vemos que tenemos el Eaton-Lambert asociado al tumor, miramos que, por ejemplo, los síntomas son más floridos y la evolución es más rápida. Vamos a encontrar debilidad muscular hasta 96% de los pacientes, síntomas oculovulvares en la mitad de los pacientes, también síntomas autonómicos en la mitad de los pacientes, respiratorios, y de lo menos frecuente, aparte de los respiratorios, los sensitivos, esto según otro tipo u otros estudios, por así decirlo. También van a haber compromiso de pares craneales, eso es muy variable. Algunas series ni siquiera lo encuentran, otros los encuentran en el 80% de los pacientes. Y esa heterogeneidad también se da porque los estudios son con muestras muy pequeñas, pues precisamente porque no es una enfermedad muy común. De hecho, encontré que hasta el 2021 en PubMed habían registrado solo 20 casos en toda Latinoamérica, porque probablemente haya más, pero pues no van a ser 1000 en Latinoamérica, va a ser eso muy difícil. Sí, ya se han descubierto o se han reportado apenas 20. Los síntomas de compromiso de pares craneales, vamos a tener diplopía, tosis palpebral y disfagia. Esos síntomas oculovulvares, según algunas series, también se pueden presentar de una manera bastante común. Por ejemplo, la tos y la diplopía, también disminución de la agudeza visual en el 14% de los pacientes, estrabismo y síntomas de ojo seco en el 7% de los pacientes. ¿Qué pasa? Que el compromiso netamente ocular es bastante raro, pues a diferencia de, por ejemplo, la miastenia gravis, que sí tiene un importante papel o un importante compromiso a nivel ocular. De hecho, hay una forma netamente ocular de la miastenia. Esto en el Eaton-Lambert, pues es noticia, eso es muy raro, la verdad. Puede haber falla ventilatoria, aunque es infrecuente. Como vimos, el compromiso mayoritariamente es de extremidades, pero pues también el esqueleto axial o la musculatura axial se puede ver comprometida. Esa falla ventilatoria se puede dar en contexto de un paciente con una neoplasia pulmonar, que es lo más frecuente cuando se presenta. Y dentro de los síntomas autonómicos vamos a tener boca seca, disfunción eréctil, constipación, hipotensión ortostática, dificultad para la micción, ojo seco y alteraciones sudativas. Entonces vemos un cuadro clínico que se nos está pareciendo a muchas cosas. A un paciente con sarcopenia, por ejemplo, a un paciente con miastenia tranquilamente, a un paciente con síntomas Zika, por ejemplo, también. Entonces son pacientes que tranquilamente pueden durar casados con un diagnóstico X cantidad de tiempo hasta que alguien sospecha, manda los estudios electrofisiológicos y serológicos y se dan cuenta de que el paciente tiene un Eaton-Lambert. Va a haber hiporreflexia o arreflexia. Paradójicamente, el paciente cuando hace ejercicio o actividad física presenta un fenómeno que es la facilitación post-ejercicio. Es decir, el paciente hace actividad física, hace ejercicio y aparece el reflejo. Puede llegar hasta la normoreflexia.
Por eso se sugiere que el paciente, cuando se le vayan a evaluar los reflejos, que el paciente se encuentre en reposo y no haya hecho actividad física reciente, porque si no se nos escapa la hiporreflexia. Hay casos de overlap de pacientes que tienen miastenia grave e Eaton Lambert al tiempo, pero encontré series como de 16 pacientes, una cosa así. O sea, tras de que el Eaton Lambert es raro, cuando hay overlap es todavía anecdótico. Para el diagnóstico, pues inicialmente la historia clínica, pero como vemos, si nos guiamos solamente por clínica, vamos a estar perdidos un buen tiempo. Pero para confirmar el diagnóstico tenemos básicamente dos opciones grandes que se tienen que usar conjuntamente, ¿no? La parte electrofisiológica y la parte serológica. Y para la parte serológica lo que se buscan son los títulos de anticuerpos contra el canal de calcio dependiente de voltaje, en especial el PQ. Contra el N, cuando hay pacientes con asociación de patología neoplásica, también se pueden encontrar, aunque un 10 a 15% de los pacientes van a ser seronegativos, con concentración, puede ser por concentraciones indetectables con el test con el que se está midiendo, por epítopes distintas que no reaccionan pues al marcador, porque mucho de esto se hace con inmunofluorescencia, o porque son anticuerpos para proteínas distintas que hasta el momento no se hayan encontrado o descrito como causantes de enfermedad, pero que pues ahí están esperando que los descubran. Hay otros anticuerpos que se presentan, que son, por ejemplo, el anticuerpo contra el SOX1. Cuando este anticuerpo es positivo, tiene una especificidad buena, el 91%, pero es menos sensible, del 65%. Esto es un factor neurotrófico que se encuentra en las etapas iniciales del neurodesarrollo fetal intrauterino y en los pacientes con cáncer también, es como un marcador también, o se podría pensar como un marcador. Se encuentra en el 5% de los pacientes con miastenia grave. En el cáncer de pulmón per se, así no tenga Lambert-Eaton, el paciente, los 25% de los pacientes pueden presentar positividad para el anticuerpo contra este marcador. Tiene una sensibilidad difícil, pero también se puede encontrar en pacientes con lupus eritematoso, con artritis reumatoidea, sin que necesariamente con el cáncer, ¿no? En cuanto al electrodiagnóstico, así como en la clínica tenemos una triada, en el electrodiagnóstico también tenemos una triada. Esa triada electrofisiológica consta de amplitud disminuida de los potenciales de acción compuestos, una respuesta en descenso del 10% del test del estímulo repetitivo cuando se hace a baja frecuencia, 2 a 3 Hz, porque vamos a ver que cuando se hace a alta frecuencia, 50 Hz, pues lo que hay es una reacción paradójica, porque estimule, bote, lo que hace que la acetilcolina, así sea saliendo de agotica, se empieza a acumular en la terminal y entonces eso muestra una curva ascendente. Eso también se presenta en el test post ejercicio, que pues es preferible al simple aumento de la frecuencia de la estimulación repetitiva, porque esta es dolorosa, ¿no? Esto es tomado de Shapiro, básicamente son los esquemas del test de estimulación repetitiva, en el A la persona normal, en el B la persona con miastenia grave, en el C, si uno se da cuenta, los potenciales de acción musculares pues están por debajo inclusive del umbral. Eso es algo que tiene la enfermedad, es que el paciente arranca desde el primer momento con potenciales bajitos. Y cuando hay estimulación a 2 a 3 Hz, pues hay una respuesta en descenso, movimos alrededor del 10%. Pero cuando tenemos una frecuencia más alta, como es la imagen D, vemos que por lo contrario, el paciente inicia con potenciales de acción bajos, pero
pasa inclusive el límite, tiene una respuesta ascendente a diferencia del paciente normal o el paciente con miastenia gravis. El potencial puede alcanzar la normalidad después de un periodo de ejercicio entre 10 y 30 segundos. Se ha descrito que un periodo de ejercicio de 10 segundos inclusive puede tener mejor rendimiento diagnóstico que el de 30 segundos. La estimulación alta frecuencia, 20 a 50 Hz, tiene un rendimiento similar. Y para lo que es la exclusión de la miastenia gravis, tenemos un punto de corte del 60% del aumento, y eso nos da una sensibilidad del 97 con especificidad del 99%. Estos cambios que hemos visto, hay que tener en cuenta, estos cambios electrofisiológicos van a ser más notorios en pacientes seropositivos, no tanto el cero negativo. Entonces, con los seronegativos hay que tener un punto de corte más bajito. Pues esto es más o menos como se ven las curvitas del estímulo repetitivo, pero el electrodiagnóstico también involucra una parte que es la electromiografía, ¿no? La electromiografía se hace para descartar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, miopatías o enfermedad de motoneurona inferior, que tú dices, hay un paciente con debilidad y está refléxico y por refléxico. Fácil, una motoneurona inferior. Pero resulta que haces el electrodiagnóstico y si el paciente tiene Leighton-Lambert, pues eh, vas a encontrar cosas diferentes. Entre esos, los signos de inestabilidad de membrana en reposo. Se propone lo que es la electromiografía de fibra única, donde el paciente va a mostrar un patrón electromiográfico similar al de la enfermedad postsináptica de la unión neuromuscular, es decir, la miastenia grave. ¿Qué hay de distinto? Que hay un aumento de jitter y de bloqueo desproporcionados con la clínica. Independientemente de que el paciente tenga o no tenga severidad, los hallazgos van a ser muchísimo más notorios, ¿no? Y ese jitter aumenta en la medida en que se va aumentando lo que es la frecuencia de la estimulación. Entonces ya tenemos el paciente con un diagnóstico serológico, aunque no necesariamente, sabemos que 10 o 15% pueden ser en el cero negativo. Tenemos la clínica y tenemos los hallazgos electrofisiológicos. Entonces uno dice, bueno, esto está bastante relacionado con carcinoma de pulmón. ¿Y ahora qué? Hay una herramienta para el screening. Esa herramienta se llama el DLTA, o los criterios de la del score predictivo de la Asociación de Tumores inglesa y holandesa. Entonces tenemos el delta P, como vemos acá, que dentro de las categorías las puntúa con 0 y 1. Tenemos disfagia, disartria, disfonía, debilidad del cuerpo, compromiso vulvar, presentes o ausentes. Presente le damos un punto y así vamos a hacer con el resto. Disfunción eréctil, ausente, presente. En las mujeres esto no va a marcar por obvias razones. Pérdida de peso, si hay la pérdida es menor del 5%. El tabaquismo al inicio, ¿no? El uso de tabaco, la edad de inicio, como vimos, como esto tiene un pico en los dos, pero aquí este screening es precisamente para carcinoma de pulmón y el pico de incidencia inicial en los 60 años, pues con una década de anticipación ya uno va pensando en el cuadro, y el Karnofsky, y eso nos da un puntaje. ¿Cómo se correlaciona esto con el carcinoma de células de pulmón? Si uno ve en paciente con 0 a 1 punto, la probabilidad es entre 0,2 y el 6%. Pero un paciente con 3 a 6 puntos, miremos que la probabilidad es casi que todo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy buena a la hora de definir qué estudios vamos a hacer y cada cuánto los vamos a hacer. Y en quién podemos quedarnos tranquilos con los estudios negativos, y en quién, aunque estén negativos, uno tiene que ser más incisivo y no dejarse ganar.
Paciente con Eaton Lambert, paciente tiene pues no lo encontré validado para otras neoplasias porque esto es específicamente para esto. Exacto, entonces tabaco, edad, Karnofsky, pérdida de peso, pero quedan la D y la E, que son 2 puntos, y que mira la diferencia con puntaje, o sea, si tú pasas de un 1 a un 3, estás hablando de 6% a 80 y tanto, o sea, una cosa, tiene una muy buena correlación, la verdad. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Tú puedes hacer 2 cosas. Inicialmente, paciente con diagnóstico de una se va a TAC contrastado de tórax o resonancia contrastada de tórax, inicialmente. Pero el delta P nos propone adicionalmente estudio o seguimiento con PET-SCAN, con PET-SCAN con fluorodeoxiglucosa. Entonces, un paciente con 0 a 1 puntos, tú le haces 2 estudios con diferencia de 6 meses. Si los 2 salen negativos, la probabilidad de que ese paciente tenga un carcinoma de células pequeñas es baja. Ya cuando pasamos a los 2 puntos, pues tú puedes hacer el screening cada 6 meses hasta los 2 años. Te salió negativo, tú puedes quedarte tranquilo. Pero como te digo, ya el paciente con 3 a 6 puntos, tú hasta puedes pasarte de los 2 años. De hecho, lo que les comenté, que hubo un estudio, una serie que mostró diagnósticos hasta los 9 años del inicio del cuadro, del diagnóstico del cuadro. Y acá vemos lo que es la curva de los delta P, ¿no? Miren cómo el puntaje, a pesar de que ya tiene una meseta acá, pero pues la meseta a los 80 y tanto por ciento de cáncer. O sea, ¿qué te cambia de aquí a aquí? Nada. Pero acá en los primeros puntajes sí tiene una curva prácticamente exponencial. Tratamiento. Inicialmente el manejo oncoespecífico, si el paciente tiene tumor, muchos pacientes mejoran con la sola parte, con el solo tratamiento oncoespecífico. Y recordemos que el primer caso que se presentó de Eaton Lambert mejoró, fue con el tratamiento oncoespecífico. La parte de lo que son los inhibidores de acetilcolina pueden ayudarte con acetilcolinesterasa, perdón, pueden ayudarte con lo que son síntomas, como boca seca, por ejemplo. Pero a diferencia de la mastenia gravis, que sí te responde con esos inhibidores de acetilcolinesterasa, el paciente con Eaton Lambert no te va a responder porque es que su acetilcolinesterasa está normal. O sea, ese no es el problema. Pues se está echando la acetilcolinesterasa, inhibidores, y como ese no es el problema, es que él no está botando acetilcolina. No es que la acetilcolinesterasa se la está comiendo, sino que no la está botando. ¿Qué medicamento sí se ha demostrado que tiene un buen perfil de tratamiento y que mejora los scores? Básicamente es la 3-aminopiridina o el 3,4 DAP, que lo que hace es un bloqueo del canal de calcio dependiente de voltaje y lo cubre o lo recubre para que el anticuerpo no lo dañe, ¿no? Y ese lo que hace es que permanezca abierto para que entre calcio y estimule la salida de la acetilcolina. Exacto. Aumenta ese tiempo de apertura, aumenta el influjo presináptico y por ende aumenta la liberación de la acetilcolina. Los estudios se hicieron con unas dosis de 10 miligramos cada 8 horas y con un máximo de 80 miligramos al día. Posterior a eso, hasta de los 100 en adelante ya se empiezan a efectos adversos y no son efectos adversos cualquiera, estamos hablando de convulsiones, taquicardia supraventricular, entonces ese rango hay que respetarlo mucho y hay que estar muy pendientes y tener un seguimiento muy claro con estos pacientes. Mejorías de puntuaciones de discapacidad neurológica, de fuerza medida por miometría isométrica de las extremidades,
Otro parámetro que mejora son las amplitudes de los potenciales de acción musculares complejos, es decir, cuando tú haces el estudio de neuroconducción, ya tú ves que ese paciente no arranca de casi cero, sino que ya arranca inclusive casi hasta la normalidad. Y mejoría de los síntomas disautonómicos. Tiene sus efectos secundarios si hablamos de las dosis normales, pues el oído perioral, las parestesias digitales, síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, y las dosis ya cuando pasamos de los 100 miligramos, ya empezamos a presentar convulsiones. Hubo un caso reportado de una intoxicación iatrogénica, le dieron 360 miligramos al paciente, se les pasó un cero, una cifra más, y ese paciente lo que hizo fue una taquicardia supraventricular. Hay que medir, hay que tener electrocardiograma previo al inicio de este medicamento y hacer seguimiento con ese electrocardiograma, seguimiento periódico porque prolonga el QT. Entonces, un paciente que parte con el QT prolongado, pues ya uno le tiene que andar con más cuidado. ¿Qué pasa con el medicamento? Que es muy lábil, es muy inestable. Hay que mantenerlo en unas condiciones mínimas de refrigeración, que no pierda cadena de frío, etc. ¿Y cuál va a ser la respuesta a ese problema? Pues el fosfato de amifampridina, que es la forma salina de ese medicamento, que tiene una estabilidad superior. ¿Qué pasa con el anterior? El anterior está aprobado por las autoridades europeas, pero no por las americanas. Este sí está aprobado por la FDA, inclusive se le da tratamiento como medicamento huérfano, pero pues es que este Firdapse es gringo, no es europeo. Entonces, las agencias de control, sí, si uno lo ven con otros medicamentos, las agencias de control, la FDA en especial, es más severa con los medicamentos que no son de allá. La dosis diaria está entre los 15 a 80 miligramos repartidos en 3 o 4 dosis, con una dosis única máxima de 20 miligramos. Es decir, no vamos a hacer ahí para ahorrarnos una tomada, entonces démosle 40 y 40, ¿no? Si le va a los 80, serían 20 cada 6 horas. Y, por ejemplo, no vamos a ponerse a inventar. Los beneficios se ven tan rápido como a los 14 días del inicio de tratamiento. Entonces, para una enfermedad de este tipo, un beneficio a las 2 semanas es una cosa pues maravillosa. Efectos adversos similares a los anteriores: náuseas, cefaleas, parestesias digitales, parestesias orales también. Y estos son los análisis básicamente del estudio, o del último estudio que se hizo de esto. El último no, de uno de los más fuertes, por así decirlo, que fue en el 2016. Esto se hizo en los Estados Unidos, en centro pues básicamente en la Florida. Y vemos que estos pacientes siempre los miden con escalas, con autorreporte, por ejemplo, con test de caminata de 25 pies, de 25 pasos, perdón, y el criterio electrofisiológico, ¿no? Que siempre va a ser revisar cómo van los CIMAP. Bueno, entonces ya tenemos, esos, uno lo diría, el paciente ambulatorio, listo, todo va muy bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con un deterioro rápido, progresivo? Ya uno dice, de este paciente hay que mandarlo a hospitalizar, y opciones que tenemos inmunoglobulina o plasmaféresis, alguna de esas dos, ¿no? La inmunoglobulina, el tratamiento es por 2 días y es la dosis pues estándar prácticamente que uno usa inmunoglobulina para todo. 1 gramo por kilo por día, en especial en esos pacientes con síntomas rápidamente progresivos. Eso ha demostrado cuando se hace miometría, aumento de la fuerza. El pico de mejoría es entre las 2 va a durar hasta 8 semanas. ¿Bien? Y se puede evidenciar, aparte de mejoría de la fuerza, aparte de mejoría de los potenciales, aparte de los test de reporte, de los test funcionales, una disminución de anticuerpos circulantes. La plasmaféresis se puede hacer en cursos de 5 días, pues básicamente lo que uno hace en una plasmaféresis es sacar. ¿Qué pasó? Uy, televisor.
No, es televisor. No, Esa garantía de ese televisor. básicamente barrer esos anticuerpos y devolverle un plasma nuevo al paciente. Muestra mejoría en las dos formas de presentación del Lito-Lambert, tanto la asociada a tumor como la no asociada a tumor. Muestra mejoría electrofisiológica y tiene un efecto pico de 2 semanas y dura hasta 6 semanas. Es decir, los efectos pico y la duración de la mejoría es más o menos la misma. Forma de recordarlo como cuando uno pone toxina que cita al paciente 6, 8 semanas, más o menos. Pacientes, como es una enfermedad con compromiso autoinmune también, se puede inmunosuprimir, en especial en los pacientes que no tienen síntomas controlados. Las pautas están prednisolona hasta 1.5 miligramos kilo, días alternos, un día sí, un día no, y azatioprina, que esta sí se da diaria, 2,5 miligramos por kilo. Estos pacientes, de estas series, el 43% de los pacientes mostró mejoría. También tenemos la opción de rituximab, pero mucha gente todavía no o sea, tiene sus detractores y tiene sus promotores. Los detractores dicen, bueno, si hay compromiso tumoral, entonces tú bloqueas la respuesta inmune contra el tumor, ese tumor se va a crecer probablemente. Una opción, eso puede pasar. Entonces eso hace que sea un medicamento o un esquema más del paciente que no está asociado a cáncer y por lo general son a los que les dan, por así decirlo, más duro con el rituximab. Y el tratamiento antitumoral, la doxorubicina, la vincristina y la ciclofosfamida, porque en la medida en que controlas el tumor, pues controlas la enfermedad también. Estos son todos los agentes inmunosupresores que tenemos con sus dosis, sus mecanismos de acción, sus efectos secundarios. Ven que tenemos, no solo tenemos prednisolona, azatioprina, sino también micofenolato y ciclosporina. El micofenolato a dosis de 1 gramo cada 12 horas, por ejemplo. Y en cuanto a rehabilitación, específicamente para Lambert es muy difícil encontrar, porque como le digo, 20 pacientes en América Latina, ni siquiera en Colombia, en América Latina. ¿Quién se va a poner a buscar esos 20 pacientes y vengan al HV a hacer rehabilitación? Pues no. Pero se pueden utilizar los de enfermedad de la unión neuromuscular, miastenia gravis, que esos pacientes sí los podemos encontrar con cierta frecuencia. Que trabajan básicamente fortalecimiento. De hecho, la mayoría de los estudios que encontré en esta serie trabajan más en fortalecimiento que incluso la capacidad aeróbica. Cuando tú trabajas la capacidad aeróbica, siempre tiene que ir de la mano un plan de fortalecimiento porque se demostró que el paciente con un plan de fortalecimiento mejora mucho más que el paciente a quien solo se enfoca en la parte aeróbica. Ejercicios respiratorios, ¿no? Inspiración, expiración, porque los pacientes pueden hacer deterioro respiratorio, si bien no es lo más frecuente, y porque nos ayuda en la parte tanto cardiometabólica como en el performance físico. Y se trabaja también mucho lo que es la parte de equilibrio, porque son pacientes que han tenido una debilidad predominantemente proximal y en los miembros inferiores, en la cintura pélvica, compromiso glúteo, compromiso de flexores extensores de cadera, pues son pacientes que tienen mucho riesgo de caídas. Si hablamos de pacientes con cáncer, 60, 65 años, entonces un plan de rehabilitación de un paciente con Lambert-Eaton siempre tiene que llevar de la mano trabajo de equilibrio. Y básicamente mensajes para llevar a casa. Es un problema de la unión neuromuscular, tiene unas triadas clásicas, tanto clínicas como electrofisiológicas, y dentro de las opciones de tratamiento tenemos, y hay que tener en cuenta siempre el tratamiento como una enfermedad autoinmune, que es decir, la inmunosupresión. Y listo.